Sistema endocrino. ¿Por qué les parece que tiene que ser tan importante trabajar sobre el sistema endocrino en el tratamiento del dolor? Y si yo te digo que todas las funciones del organismo dependen del sistema endocrino, de cómo trabaja el sistema endocrino, ¿me creerías? Sí. ¿Sí? O sea, el organismo no se puede mover si no hubieran hormonas. El organismo tú no podrías comer ni sentir apetito, ni poder digerir lo que comes si no hubieran hormonas, si no hubiera un sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino es un sistema sistema ejecutivo del organismo. Juez y gendarme, en realidad. El gendarme porque vigila todo lo que sucede en el organismo, recibe un informe de cada uno de los órganos y con ese informe eleva sus propuestas a la glándula hipófisis y al hipotálamo, que son en realidad los regentes del sistema neuroendocrino. ¿Por qué es neuroendocrino? Porque no existe un funcionamiento independiente, completamente independiente del sistema endocrino. Siempre está gobernado, o sea, está coordinado, el trabajo del sistema endocrino está coordinado con el trabajo del sistema nervioso. Se recibe un mensaje, el sistema nervioso recibe un mensaje, lo decodifica, lo transfiere al sistema endocrino y el sistema endocrino realiza ese cambio que el organismo está necesitando. Pero el cuerpo no deja de segregar hormonas jamás. Son 140 o 150, ya ni sé cuántas hay, porque siempre están descubriendo alguna nueva. ¿Sí? Que trabajan constantemente emitiendo un feedback, una retroalimentación al sistema nervioso central, al sistema endocrino, a la hipófisis, sobre todo, y que van a determinar el metabolismo, el estrés, el nivel de dolor, el apetito sexual, la función sexual, van a determinar miles de cosas. Todo lo que el organismo realiza, en silencio. Y lo mismo, la fabricación del dolor. ¿Quién lo fabrica el dolor? ¿Quién fabrica el dolor? ¿Quién es el primer referente para el dolor? ¿Quién es el primero en anunciar que hay dolor? ¿El sistema nervioso? El sistema nervioso. Y el sistema nervioso, cuando anuncia al cerebro que hay dolor, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sistema endocrino? ¿El sistema endocrino se queda cruzado de brazos? El sistema nervioso reacciona ante ese mensaje y envía aquellas hormonas que necesita enviar a aquel lugar que el cuerpo está necesitando. Pero también el sistema endocrino, el dolor, puede ser también una respuesta al estrés del organismo. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de algo muy grande, no hablamos simplemente de estar nervioso, estar estresado. No, el estrés del organismo es su pérdida de equilibrio. Es aquel proceso en el cual el organismo debe dejar de priorizar su homeostasis para atender situaciones de emergencia. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede cuando esa situación de emergencia se hace más prolongada de lo que el cuerpo está dispuesto a tolerar? Ese estrés comienza a hacer estragos, ¿dónde? En la fascia. Ese estrés comienza a hacer que la fascia, el tejido conectivo, se vaya tensando. En lugar de estar flexible, va a haber más estrés, y más estrés, y más estrés. Es conectivo. Quiere decir que aquel estrés que yo comunico desde aquí, mañana lo tengo en otro lugar. Una de las cosas que pasaron aquí, ahora cuando Dani me trató, si hubiéramos llegado a un cuestionario, mira que no, es simplemente una proposición. Si hubiéramos llegado a un cuestionario un poco más completo
sobre cuál era mi situación en ese momento con el dolor de hombros, náuseas. En ese momento me vinieron náuseas. Apenas se despejó el dolor de hombros, las náuseas pasaron. Apenas empezó el dolor de hombros, empezaron náuseas también. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué la náusea? Piensen por favor en figurativo de tejido conectivo. Hay un hombro y hay un estómago. Los dos del lado izquierdo. ¿Sí? Hubo de alguna manera una conexión de la fascia. La fascia hizo así, por algún motivo. ¿Quién provocó ese problema? Ese problema es el sistema nervioso, emocional. Sistema nervioso y sistema endocrino. Los nervios, el sistema nervioso no entra en crisis. El sistema nervioso simplemente transmite información. El que provoca los cambios, cumpliendo órdenes, es el sistema endocrino. Y ahora, aunque no tenga que ver, Dime. ¿por qué muchos, no tiene que ver, quiero decir, por qué muchas personas que padecen migraña, cefalea, dolor de cabeza, como lo queramos llamar, Sí. va asociado a las náuseas? Por el nervio trigémino. Entre otras cosas por la acción del nervio trigémino, entre otras cosas por la acción del nervio vago. Y la náusea, desde el punto de vista, holístico, ¿de qué habla? Algo que cuesta asimilar. Rechazo. Rechazo. Algo que cuesta asimilar, rechazo, algo con la que el cuerpo está somatizando algo que está a nivel mental, algo que está a nivel mental está rechazando algo, ese proceso se somatiza en el cuerpo. ¿Qué es lo que la persona estaba rechazando? Eso ya es otra historia. Y de alguna manera cada uno tiene su manera de interpretar la visión holística del cuerpo. Hay muchas interpretaciones. Están los libros de Louise Hay, por ejemplo, que tiene un catálogo de no sé cuántas dolencias, enfermedades y tal, que hablan de una determinada conducta. Yo también, o sea, estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que ella dice y otras cosas me parecen... sigo en la duda. No digo que esté mal, pero sigo en la duda. Louise Hay, Rudy Gerdal, ¿quién más? Ronald Arnold, no me acuerdo exactamente cómo se llama ese libro, está bastante bien, pero a mi juicio es un poquito hiperfilosofado. No me gustan ese tipo de libros, o sea, tiene algunos pensamientos bastante bonitos, pero no sé, no me termina de convencer. De los más científicos, Rudy Dahlke, La enfermedad como camino. Y luego, si abres un libro de medicina tradicional china, te vas a encontrar que cada 2 páginas ellos están interpretando, no porque yo sea terapeuta de medicina tradicional china, no lo soy, he leído algún libro, he sacado alguna idea de allí, pero nada más. Tienen una filosofía muy particular, o sea, ellos nunca desprenden la energía, nunca separan la energía de un órgano de una energía psicosomática. O sea, ellos siempre asocian que aquella energía de fuego, metal, aire, tierra o agua siempre está dirigida hacia un carácter determinado. O sea, que un órgano está relacionado con un órgano determinado. Pero también con eso surgen muchos clichés. Y la verdad es que a mí no me gusta mucho sujetarme a ninguno de ellos. Porque, por ejemplo, en todos los libros de medicina tradicional china se va a hablar del hígado como el órgano de la ira. Vale, acepto, sí, es cierto. Pero no es toda la verdad. ¿El hígado lo único que hace es enojarse? O sea, ¿lo único que representa el hígado es la ira? El hígado cumple con más de 500 funciones sin las cuales cualquier organismo de cualquier ser humano podría colapsar. ¿Quiere decir que lo único que hace el hígado es enojarse? Entonces nosotros que vivimos, ¿somos una bola de fuego? ¿Somos una bola de enojo? ¿O hay algunas otras cosas positivas que hace el hígado? ¿Qué hace el hígado de positivo?
desde el punto de vista holístico? ¿Solamente nos enojamos? ¿Solamente estamos refiriéndolo a la ira? No. Ahí es donde hay muchos clichés, hay muchas cosas que están como, que se van repitiendo como loritos de unos a los otros, diciendo, sí, el hígado es la ira. A ver, demostrame que el hígado es solamente ira. ¿No hay otras cosas positivas que tenga el hígado? O puede ser que todas las monedas tienen dos lados. Y de un lado encontramos la ira, y de otro lado podemos encontrar alguna actitud positiva que simbolice el hígado. Por ejemplo, La tolerancia, la tranquilidad. la pasión. En realidad es la pasión. Porque es fuego para un lado y fuego para el otro. Si bien el hígado es lo más tierra que hay, ¿no? Pero en fin, yo qué sé. Pero la ira es fuego. ¿Y la ira es tierra? No sé, al menos que empiece a tirar los ladrillos a alguien, digo yo. Mi manera de ver la medicina holística es por analogía. No por lo que cada órgano representa o pueda representar de acuerdo a una filosofía que puede ser hindú, china, vietnamita o lo que sea. Tengo mi cierta resistencia no resistencia a entender, ni resistencia a aceptar. Entiendo y acepto. Solamente la pregunta es si esa filosofía encaja conmigo. Yo soy un ser occidental, nací en Uruguay, hijo de padres uruguayos, de abuelos polacos, etc. O sea, yo de chino no tengo nada. La pregunta es si esa filosofía de medicina tradicional china, los chinos la han universalizado para toda la humanidad, o conlleva una manera de vivir al estilo chino, que a mí, no sé, no me habla. No es para mí. Yo prefiero ir a algo más universal, a entender que cada uno de los tejidos, cada uno de los órganos del cuerpo humano tienen una energía propia. La enfermedad tiene una energía propia, nos está hablando de una energía propia. Entonces vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, el hombro. ¿Qué significa el hombro? Hombro, la articulación del hombro. ¿Qué significa? ¿Qué significaría? Vamos a ver, ¿para qué sirve el hombro? Me desvío el tema, pero a propósito me desvío simplemente para contestar esta pregunta. Apoyo. Apoyo, sí. ¿Apoyo de quién en quién? De alguien en mí. De alguien Porque en yo buscando apoyo de alguien. ti. Y tú buscando apoyo de alguien. Bueno, si yo tengo un problema en el hombro, en ese momento, ¿el apoyo de quién en quién está fallando? Te falta a ti. ¿Perdón? Te falta a ti. Que me falta a mí apoyo. Sí, Me falta a mí, puede ser. Exacto. para que te duele. Por algo me duele. Pero puede ser también que haya un exceso de alguna otra cosa. Exceso de apoyo en ti. Exceso de apoyo en mí. Y si yo admito que otros se apoyen en mí, ¿qué es lo que estoy expresando? Exceso de carga. Exceso de carga. Exactamente. Exceso de carga. Entonces la pregunta es, dentro de tu vida, ¿qué es lo que estás cargando? ¿Por qué estás cargando con tanto exceso? ¿Qué es lo que pasa en este momento en tu vida? Todo eso que nosotros vivimos en la vida diaria, lo somatizamos en algún momento. Porque el cuerpo va a decir en algún momento, mira, yo puedo resistir, pero hasta aquí llegamos. El sistema nervioso entiende esa información, el tálamo lo produce en forma de emoción, lo decodifica en forma de acción correctiva, y para eso hipotálamo y hipófisis hablan y deciden a ver qué es lo que hay que hacer. Y en un estado de tensión de ese tipo, ¿cuál es la hormona que empieza a actuar? Es una hormona que nosotros segregamos cuando estamos en actividad o cuando debemos defendernos de algo. Adrenalina. Adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La adrenalina, ¿qué efecto tiene? ¿Qué características tiene la adrenalina? Un vasodilatador. Al contrario.
es un vasoconstrictor. Perdón, un vaso, exactamente, para que fluya así, es verdad. El cortisol es Sí. una hormona vasodilatadora. La adrenalina es una hormona vasoconstrictora. ¿Qué quiere decir vasoconstrictora? Te aumenta la presión arterial. Aumenta la presión Reduce. arterial, ¿pero para qué? Hombre, para el estado... No aumenta la tensión. Sí, en realidad Hombre, cuando se lo reduce que el hace, capilar, sí, lo que hace es Contraer. contraer los Contraer. vasos sanguíneos. ¿Para qué? El flujo Para hacer es que la más- sangre fluya más más rápido. rápido. ¿Y por qué la sangre tiene que fluir más rápido? Porque se supone que es para un estado de huida o un estado de máximo... De defensa también. Que tiene que llevar la hormona más rápido que el lugar donde donde necesite. Exactamente. Exactamente. La hormona tiene que ir más rápido a aquel lugar donde se necesita. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la mente, de alguna manera han reconocido un estado de emergencia. E inmediatamente el cuerpo se pone, vamos a decir, el sistema endocrino se pone a las órdenes, semigeneral, y comienza a fluir. Pero para eso, aquella hormona que tiene que llegar a aquel lugar tiene que estar favorecida también por la acción de otras hormonas, que también cumplan su función. Y por eso el sistema endocrino es tan complejo. Porque cuando en el momento que el sistema endocrino recibe un mensaje del sistema nervioso, la hipófisis tiene que decodificar todas las hormonas que debe liberar y cuándo, para que esa función de mantenimiento del organismo, de supervivencia del organismo, se pueda cumplir. ¿Vamos entendiendo? La pregunta es, cuando yo me acostumbro, porque de todas maneras soy un ser mental, no soy solamente un ser endocrino, cuando yo me acostumbro a vivir dentro de ese estrés, ¿qué es lo que sucede? Porque hay un desequilibrio hormonal constante. El cuerpo no nació para vivir en un estado de emergencia. Te olvidaste de aflojar la válvula. O sea, pasó el estado de emergencia en el momento que feedback o retroalimentación negativa quiere decir, en un momento determinado en que el organismo reconoce un determinado estado de emergencia o un cambio, hace una evaluación inmediata. ¿Cuánto de esta hormona hay en ese lugar? 0. No hay. Información retroalimentada, no. A partir de ese no, el sistema endocrino comienza a funcionar. Eso se le llama retroalimentación negativa. Cuando no hay, el sistema endocrino comienza a segregar. Cuando esa función se cumple, esa hormona comienza a bajar nuevamente y llegar a niveles normales, a niveles de estabilidad. Por eso las hormonas suben y bajan. Durante todo el día nosotros no nos damos cuenta. No tenemos el mismo nivel de hormonas durante todo el día, 24 horas al día. Porque para caminar necesitamos unas hormonas, pero tampoco necesitamos insulina. ¿Cuándo necesitamos insulina, por ejemplo? Cuando tenemos azúcar en sangre. No, cuando comemos. Cuando Pues comemos. comemos. Cuando comemos. O sea, nosotros tenemos insulina en el cuerpo 24 horas por día. O sea, si no existiera insulina, estaríamos en un choque diabético. Tenemos niveles de insulina y que se regulan por niveles de glucagón de manera constante para regular los niveles de azúcar, para que no le falte energía a las células, para que las células puedan transformar el azúcar en energía. Sí, pero bueno, cuando hay trabajo muscular se necesita la insulina para que el azúcar pase dentro del músculo. Se necesita el glucagón primero, para ir a liberar azúcar del hígado, y la insulina pero cuando estamos haciendo ejercicio se necesitan menores cantidades de insulina, y la función de la insulina la cumple el oxígeno. Sí. Cuando estamos haciendo ejercicio, quien cumple la labor de la insulina en realidad es el glucagón. La relación entre el glucagón e insulina, la insulina comienza a subir cuando estamos comiendo, no comienza a subir cuando estamos haciendo ejercicio. Sí, no, eso. La insulina es simplemente un agente que sirve para que cuando se libera azúcar, la insulina tiene la propiedad de que hay receptores de insulina que están en las membranas celulares. Ante la presencia de la insulina y de los receptores dice, hola, ¿qué tal? ¿Me abres? Abre, pum,
entra la molécula de azúcar, se cierra la célula y la insulina sigue por su parte. Dice, bueno, no hay más azúcar, bueno, la insulina desaparece, llega a sus niveles mínimos, porque tiene que estar en niveles mínimos, y trabaja en ese mismo momento, comienza a trabajar en ese momento otra vez con el glucagón para mantener un cierto nivel de transformación de azúcar en energía. En el sistema endocrino les voy a recomendar un libro muy bueno, que tienen que tener mucha paciencia para leerlo porque es un libro bastante grueso, pero si tienen la oportunidad de comprarlo y leerlo, que les sirva como libro de cabecera. Es un libro que habla sobre el estrés, pero habla sobre el estrés desde un punto de vista muy completo del sistema hormonal. Se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? Es un libro así, fuera de serie, de los mejores que he leído en los últimos años. Y habla con la lógica del cuerpo de por qué tenemos que mantener un nivel de adrenalina estable, pero no exagerado. De cuál es el efecto del estrés en el organismo. ¿Por qué las cebras no sufren de? ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? Entonces, ¿para qué nos importa el sistema endocrino? ¿Por qué nos importa la función del sistema endocrino en el tratamiento? El sistema endocrino es el responsable por los cambios que se realizan en el organismo. ¿Quién es el responsable por los cambios? A nivel de vida. Las decisiones que uno toma. El sistema endocrino actúa en reflejo de las decisiones que tomamos como seres humanos. También el hecho de, en este momento, si entra, vamos a decir, entra un escuadrón del ejército, todos armados, irrumpen en esta sala, seguramente me voy a asustar, ¿no? Pero no es una decisión. ¿No es una decisión, aunque sea tomada a nivel inconsciente? ¿La de asustarme? Pues sí. Sí. Todas las acciones que yo tengo como ser humano son producto de decisiones grandes o pequeñas, microscópicas o enormes o gigantescas. Pero todo está aquí, todo está en lo que el cerebro procesa. Entonces, si vamos a explicar al dolor de manera somática, no es simplemente porque ¡ay! Me torcí o hice un mal movimiento. 1000 personas pueden hacer el mismo movimiento y no dolerle. Sin embargo, yo he decidido en alguna decisión anterior, alguna decisión que ha provocado la debilitación de ese lugar. Y en el momento menos pensado, el dolor me ha atacado. ¿Por qué? Porque yo lo he provocado, porque yo lo he decidido. Yo lo he traído hacia mí, yo lo he fabricado. Yo lo he decidido, punto y aparte. El dolor es mi decisión. Si hay una cosa que nosotros como seres humanos, como pacientes, tenemos que entender, y como terapeutas mucho más todavía, es que el dolor es decisión del paciente. Y es una consecuencia de muchas decisiones que nosotros tomamos. Llega un momento en que el dolor nos tiene que servir para analizar dónde estaba esa mala decisión que tomamos, o esa sucesión de decisiones que tomamos que tuvo un desencadenamiento psicosomático. Pero ese desencadenamiento psicosomático nunca se podría realizar si no fuera con la ayuda del sistema endocrino. El sistema endocrino no es inteligente. El sistema endocrino es simplemente un buen mensajero. El sistema endocrino solamente, o sea, cuando digo que no es inteligente lo estoy insultando, ¿vale? O sea, vamos a poner eso en un paréntesis. Pero el sistema endocrino no toma decisiones. Lo único que toma decisiones es la hipófisis de decir, bueno, de acuerdo a este mensaje, el departamento de logística, que en este momento es el sistema endocrino, decide, voy a mandar esta hormona para liberar tal cosa y voy a hacer que tal hormona vaya a hacer bajar el nivel de tal otra. Para mantener un nivel de equilibrio de acuerdo a lo que el mensaje que le ha venido desde arriba, desde el hipotálamo, desde el tálamo y desde el cerebro.
Es como un sistema de correos. Es un sistema de correos. El sistema humano. Y la palabra hormona, ¿de dónde viene? Del griego. Viene del dios Hermes, que era el dios mensajero, era el mensajero de los dioses. Es el correo. ¿Entendemos entonces cuál es el mecanismo de dolor y por qué el sistema endocrino recibe tanta importancia en la fabricación de dolor? ¿O queda un poco Está bien. nublado? Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un efecto en nuestro sistema hormonal. Punto y aparte. Todas ellas. ¿Te resulta muy...? No, qué precio más caro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué precio más caro? ¿Por qué? Unas decisiones que algunas veces se toman de una forma involuntaria, como luego te pueden llegar a afectar, ¿no? Es un precio caro, ¿no? Pero son Pero involuntarias es así. hasta que tú decides que son voluntarias. Ah, bueno, claro. Sí, 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 sí. Pero de alguna manera, también, ¿y eso a qué lleva? A que si una decisión involuntaria te afecta o una decisión voluntaria te afecta, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la conciencia que tú tienes de tus propias capacidades y de tus propias limitaciones? ¿Cuántas decisiones, microdecisiones, macrodecisiones tú tomas a diario en las cuales tú no tienes en cuenta si eres capaz de adaptar esas decisiones a tu propia vida y cuál va a ser el efecto que tenga esa adaptación en tu propia vida? No asumir la responsabilidad, sino responsabilizar a otro. ¿Qué hacemos con eso? Guardamos el secreto con nosotros, me duele por culpa de alguien. Sin embargo, no voy yo a corregir aquel patrón que hizo que yo provocara una enfermedad en mí. Pero yo voy a seguir con ese patrón y entonces ese mismo patrón o se va a agravar o va a traer otro que lo va a ayudar. Entonces yo voy a tener dos patrones, dos síntomas. Y ahí voy formando síndromes. Cosas que no tienen explicación, no tienen una sola explicación racional. Entonces me la voy a pasar buscando toda la vida, echándole culpas a los demás, o sea, quitándome culpas y echándole culpas a los demás cuando en realidad la responsabilidad de lo que me pasa, mi propio dolor, es mi propia decisión, punto y aparte. Yo tomé la decisión de que me doliera. ¿Sí o no? Si yo parto desde otro punto de vista, lo siento por ser tan arrogante, pero voy a decir, estarás equivocado. Si una niña te ha roto el corazón, es porque tú te lo has dejado romper. Ya está. Nadie te puede hacer nada que tú no quieras que te haga. Todo es asunto de decisión. Si yo tomo decisiones y, por ejemplo, vivo con un espejismo y voy hacia ese espejismo y no llego jamás a ese espejismo, voy a estar desgastando mis energías para llegar a algo a lo que nunca voy a llegar. Mientras tanto, mi organismo se va debilitando, entonces cualquier cosa que me suceda va a ser efecto colateral de aquella primera decisión que tomé. Porque cualquier cosa que me pase. Porque si yo me tropiezo ahora, estoy en muy buen estado físico y me tropiezo ahora en la calle, mi capacidad de recuperación va a ser muchísimo mayor que si mi organismo estuviera debilitado y yo me tropezara después de haber gastado todas mis energías en tratar de llegar a un espejismo. ¿Sí o no? Totalmente. Entonces hay que comprender que el sistema endocrino, sin la compañía del sistema nervioso, en realidad, a ver, si yo necesito realizar algún cambio y las decisiones vienen a nivel del sistema nervioso, porque aún así el sistema nervioso y la conciencia forman parte del sistema nervioso, yo no tomo decisiones con el estómago, no tomo decisiones con el riñón, no tomo decisiones con el útero, tomo decisiones con el cerebro. El cerebro pertenece al sistema nervioso. Todo lo que venga de allí es el órgano volitivo por excelencia, todo lo que salga de allí es entonces efecto del sistema endocrino. Entonces para eso tengo que... es como los tres poderes, el poder volitivo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Sistema nervioso, sistema endocrino y fascia.
Para cerrar ese triángulo, entonces, vamos a empezar a trabajar sobre el sistema endocrino. Desde el punto de vista de reflexología, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacíamos era reconocimiento, ¿sí? Segundo, exploración. Tercero, ¿cómo? ¿Cómo? Información del dolor. La información del dolor está en exploración. Sí, yo te lo estoy resumiendo ahora en pocos pasos, porque hay algunos que son 2 pasos juntos. O sea, te lo estoy resumiendo ahora en qué es lo que hacemos en reflexología. 3, fascia y aislamiento del dolor. 4, sistema nervioso. 5, sistema endocrino. 6, dolor. Si aún queda algo. En el sistema endocrino vamos a trabajar sobre hay mucha gente que le encanta hablar de la adrenalina. No tiene la menor idea de lo que es la adrenalina. De sus excelentes propiedades y de sus terribles efectos secundarios. Lo que sí es cierto, sin hablar de sus efectos secundarios, es que si nosotros, por ejemplo, liberásemos endorfinas a través de la hipófisis, si quisiésemos que llegasen a una velocidad rápida a la zona, si trabajásemos las suprarrenales, con la liberación de la adrenalina llegaría antes, ¿no?, las endorfinas. ¿No son 2 mecanismos contradictorios? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estimulamos la suprarrenal, ¿las endorfinas dejan de liberarse? ¿Perdón? No, de ninguna manera. Ya, pero quiero Jamás. decir... Bueno. Cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, y somos pura adrenalina, la hipófisis comienza a segregar endorfinas también. ¿Por qué? Como un mecanismo de compensación, de entender que el cuerpo se está sometiendo en este momento a una exigencia. Y para poder sobrellevar esa exigencia, libera endorfinas, para poder calmar el supuesto dolor que podría estar aparejado por el ejercicio. Sin embargo, ese nivel de endorfinas también tiene un efecto opiáceo, bueno, en realidad es un opiáceo, pero tiene un efecto no me atrevo a decir narcótico, pero digamos, pongámosle el paralelismo a esa palabra, ¿sí? Sedante. Uno es porque es sedante, pero el otro es porque transmite euforia. Cuando las endorfinas superan el nivel de adrenalina, yo me comienzo a sentirme eufórico, tengo mucho más ganas, las endorfinas fabrican placer. Entonces, si las endorfinas fabrican placer y con él voy a combatir el dolor, ¿de qué otra manera podría combatir yo el dolor en el organismo? Con el mecanismo de placer que está allí. El ejercicio es un muy buen ejemplo. Pero también la pregunta es si en el ejercicio yo también estoy disfrutando de hacerlo. Sí, porque hay muchas personas que lo necesitan, que lo piden, con que tienen que disfrutar. Bueno, pero eso, lo de disfrutarlo no es una decisión. Lo mismo que en el acto sexual. Disfrutar o no es una decisión.
tan lejos no llego. ¿No? Puede llegar tan lejos. Simplemente para entender que el mecanismo es de alguna manera muy similar. Porque en el acto sexual lo que se realiza también, o sea, es una estimulación del placer. En el acto sexual, ¿qué es lo que sucede? Yo tomo la decisión de tener un acto sexual. Es una decisión mía. A no ser que alguien la tome por mí, y eso ya estaría muy mal. Ahí el disfrute lo pongo muy en duda. Sin embargo, si yo tomo la decisión de que voy a disfrutar, me voy a mentalizar de tal manera, y de alguna manera también estoy actuando sobre mi sistema límbico, ¿para qué? Para que desarrolle toda esa sensación de extravío, el sistema nervioso entienda qué es lo que estoy viviendo y segregue las hormonas del placer, que en este momento también son la oxitocina y las endorfinas, segregadas por el sistema, por la hipófisis. En el dolor va a ser lo mismo. En el dolor yo tengo que tratar de llegar al mecanismo de placer del individuo para poder curar el dolor. No lo voy a curar a martillazos, no lo voy a curar a golpes. Lo voy a curar justamente incitando al mecanismo del placer del individuo, trabajando con la hipófisis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que ello suceda, yo tengo que llegar a un nivel de estabilidad hormonal lo suficientemente estable, disculpen por la redundancia, para que esa función de la hipófisis sea posible. ¿Sí? Quiere decir, no creo, o sea, piensen ustedes si en este momento que yo estoy comiendo un sándwich y sí, estoy teniendo un momento de placer, si yo en ese momento puedo hacerle a una persona un poco de reflexología para el dolor. ¿La persona está ocupada? No. La persona tiene que estar absolutamente desocupada, dejar la mente en blanco. Se trata de hacer un reset, apretar un botón y que todo comience nuevamente a funcionar. Para eso es imprescindible la relajación, para eso es imprescindible enviar primero el mensaje del sistema nervioso y luego comenzar el trabajo del sistema endocrino, y no al revés. Porque el sistema endocrino va a realizar los cambios que yo estoy intentando inducir en el sistema nervioso. Para ello trabajamos de una manera muy simple. Trabajamos sobre la glándula hipófisis como órgano regente de todos los cambios que se van a realizar. Entonces, siempre voy a estar trabajando sobre la glándula hipófisis, siempre, durante todo el tratamiento, o sea, durante toda la rutina del sistema endocrino. Voy a definir que una mano fija va a estar trabajando sobre la glándula hipófisis y una mano itinerante va a estar trabajando sobre el resto del sistema endocrino en el otro pie. Hipófisis, hipófisis, epífisis o pineal, tiroides, timo, suprarrenal, páncreas, gonadas, ovarios o testículos. Al terminar de trabajar sobre el sistema endocrino, algo que me tiene que llevar aproximadamente entre 5 y 10 minutos, que es bastante, o sea, no hacer 1 o 2 segundos en una glándula y pasar inmediatamente a la otra, no, sino pensar esa glándula, estar con el alma en esa glándula, de otra manera no trabajen. Si vamos a trabajar sobre el sistema endocrino va a ser en una compenetración total, absoluta, un estado de concentración máximo, intentando sentir esa glándula, el pulso de cada glándula. Es algo que es tan casi imperceptible, que solamente se puede llegar a sentir cuando nosotros somos capaces de concentrarnos al máximo y trabajar con paciencia. O sea, no 1 o 2 toques y me voy a la otra. No.
Si esto lleva menos de 5 o 10 minutos en cada pie, lo están haciendo mal. Pasamos al otro. Seguimos el itinerario cambiamos el itinerario. Ahora quien realiza el trabajo es la mano fija. Pasa a ser el otro pie, no importa si comienzan por izquierda o derecha, tanto da. Y la mano itinerante pasa al otro pie. Voy a hacer una demostración ahora de cómo se trabaja en el sistema endócrino, para que vean exactamente a qué me refiero cuando digo concentración. Entre otras cosas, les voy diciendo también que dentro de los mecanismos de trabajo para el dolor es uno de los más edificantes. Cuando digo edificantes, digo, ya estuvimos haciendo reconocimiento, hicimos una exploración, trabajamos sobre la fascia y aislamos el dolor, trabajamos sobre los plexos del sistema nervioso, trabajamos ahora sobre el sistema endocrino. Si ustedes llegan a encontrar dolor después de todo esto, me dicen,